Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo entrego en tu mano a Jericó y su rey y sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así que Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban constantemente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban constantemente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al disputar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día. Rey, mira qué están haciendo estos hebreos locos. ¿Acaso piensan derrotarnos? Están equivocados, somos invencibles. Soldados,
No teman, nuestros muros son fuertes, jamás serán destruidos, nunca podrán entrar. Dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entre en él tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío: Pueblo de Israel, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los muros se caen, los muros se caen. Aleluya, aleluya, aleluya. y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.